El misterio de un hilo más delgado que un cabello. Imagina que sostienes entre tus dedos algo tan frágil y delgado que apenas puedes verlo. A simple vista parecería un cabello más, un hilo transparente que podría romperse con el más mínimo movimiento, pero lo que tienes en tus manos no es un simple cabello, es fibra óptica, un material capaz de transportar la información de todo el planeta a la velocidad de la luz. ¿Cómo puede algo tan diminuto cargar con el peso de la comunicación mundial? Esa es la primera gran incógnita. La fibra óptica es un hilo de vidrio ultrapuro, mucho más delgado que un cabello humano. Su diámetro puede ser tan pequeño como 125 micras, lo que equivale a la centésima parte de un milímetro. Y aún así, por ese diminuto canal viajan miles de millones de datos por segundo. Correos electrónicos, llamadas telefónicas, transacciones bancarias, transmisiones de video. Todo depende de un hilo de luz que atraviesa el mundo en silencio. El misterio de un hilo más delgado que un cabello. Imagina que sostienes entre tus dedos algo tan frágil y delgado que apenas puedes verlo. A simple vista parecería un cabello más, un hilo transparente que podría romperse con el más mínimo movimiento, pero lo que tienes en tus manos no es un simple cabello, es fibra óptica, un material capaz de transportar la información de todo el planeta a la velocidad de la luz. ¿Cómo puede algo tan diminuto cargar con el peso de la comunicación mundial? Esa es la primera gran incógnita. La fibra óptica es un hilo de vidrio ultrapuro, mucho más delgado que un cabello humano. Su diámetro puede ser tan pequeño como 125 micras, lo que equivale a la centésima parte de un milímetro. Y aún así, por ese diminuto canal viajan miles de millones de datos por segundo. Correos electrónicos, llamadas telefónicas, transacciones bancarias, transmisiones de video. Todo depende de un hilo de luz que atraviesa el mundo en silencio. Lo impactante es que este hilo no está hecho de metal, como el cobre que durante décadas llevó la electricidad y las telecomunicaciones, sino de vidrio. Sí, el mismo material con el que se hacen ventanas y copas, pero trabajado con una pureza y una precisión inimaginables. Y aquí surge una pregunta que abre un bucle de curiosidad. ¿Cómo es posible que el mismo material que se rompe con facilidad al caer al suelo pueda transformarse en la columna vertebral del Internet? La clave está en el principio de la reflexión interna total. Cuando un rayo de luz entra en el núcleo de la fibra, rebota en sus paredes internas sin escapar avanzando, como si viajara por un túnel infinito. Esa luz no se dispersa ni se pierde, sino que sigue su camino durante kilómetros, intacta, llevando consigo la información que ha sido codificada en pulsos. Aquí ocurre algo casi mágico. La fibra óptica convierte la luz en lenguaje y el lenguaje en conexión. Pero hay un detalle aún más misterioso. Para que esto funcione, el vidrio debe ser más puro que el agua más cristalina de un manantial. Una mínima burbuja, una impureza microscópica o un error en la fabricación puede impedir que la luz recorra largas distancias. Por eso, fabricar fibra óptica no es solo un proceso industrial, es un arte de precisión donde la ciencia y la ingeniería trabajan juntas para domar la luz. Piénsalo así, cuando envías un mensaje de WhatsApp, tu texto no viaja como letras, sino como destellos de luz que recorren kilómetros de estos hilos invisibles hasta llegar al otro extremo del mundo, todo en cuestión de milésimas de segundo. Y aquí te lanzo una pregunta directa. ¿Sabías que tu conexión a Internet no depende de ondas invisibles en el aire, sino de un hilo de vidrio que corre bajo el suelo y el mar? Cuéntame en los comentarios porque mucha gente todavía cree que todo el Internet viaja por satélites, cuando en realidad más del 99% del tráfico mundial depende de estos hilos de luz. Y aquí quiero dejarte con otro misterio abierto. Si un solo hilo puede llevar tanta información, ¿qué pasa cuando miles de hilos se agrupan dentro de un solo cable? Más adelante te mostraré cómo las fábricas convierten estos filamentos en auténticas autopistas de luz que atraviesan continentes enteros. Pero antes, necesitamos entender cómo se crea el corazón de todo, un cilindro de vidrio gigante llamado preforma, el verdadero punto de partida del proceso de fabricación. El inicio en el preforma, un cilindro de vidrio gigante. Todo el viaje de la fibra óptica comienza con algo que a primera vista parece muy sencillo, un cilindro de vidrio llamado preforma. No se trata de un vidrio común, sino de cuarzo ultrapuro. Este material es tan limpio que incluso una mínima impureza, un grano de polvo microscópico, sería suficiente para bloquear el paso de la luz. La pureza es tan importante que la fabricación de este cilindro se lleva a cabo en entornos controlados, casi como laboratorios espaciales, donde la presencia de partículas en el aire se reduce al mínimo. El preforma suele tener el tamaño de un bate de béisbol o incluso más grande, y su aspecto engaña. Podrías verlo apoyado en una mesa y pensar que no tiene nada especial, pero dentro de él se guarda el secreto para fabricar kilómetros y kilómetros de fibra óptica. Es como si la información de millones de personas descansara dormida en ese pedazo de vidrio, esperando a ser despertada.
La fabricación de la preforma es uno de los pasos más complejos y misteriosos del proceso. Se utilizan gases y compuestos químicos que reaccionan en hornos a temperaturas extremas, formando capas de vidrio con índices de refracción diferentes. Estas capas son las que más adelante permitirán que la luz viaje atrapada dentro de la fibra. En otras palabras, no es un cilindro macizo cualquiera. Su interior está diseñado como una autopista óptica, lista para guiar los rayos de luz con precisión absoluta. Aquí es donde surge la primera gran paradoja. El vidrio, un material que se rompe fácilmente si lo dejamos caer, se convierte en el soporte del Internet global. ¿Cómo puede ser que algo tan frágil se transforme en algo tan poderoso? Esa es la magia del preforma. Al ser estirado en los hornos industriales, se convierte en un hilo flexible, resistente y casi irrompible en condiciones normales de uso. Y hay un detalle que no muchos conocen: de un solo cilindro de preforma se pueden fabricar hasta miles de kilómetros de fibra óptica continua. Eso significa que dentro de esa pieza aparentemente inerte está contenido el futuro de redes enteras, desde el Internet de tu casa hasta los cables que cruzan océanos. Aquí te dejo una pregunta para que la respondas en los comentarios. ¿Te imaginas que un solo bloque de vidrio pueda conectar países enteros entre sí? Lo que sucede en esta etapa es tan importante que cada preforma es tratada como si fuera un tesoro. Antes de pasar al siguiente proceso, es examinada con rayos láser, microscopios y sensores para asegurarse de que cumple con los estándares de pureza y uniformidad. Si falla, no puede usarse y es lógico. Un error aquí significaría fallos masivos en la transmisión de datos en el futuro. Pero lo más fascinante es lo que ocurre después. Ese cilindro, que parece rígido e inmutable, en cuestión de horas será llevado a un horno vertical donde el fuego lo transformará por completo. Allí veremos cómo el vidrio sólido comienza a estirarse hasta convertirse en un hilo transparente, tan delgado como un cabello, pero capaz de cargar el peso del mundo digital. Ese momento, conocido como el estirado, es considerado por muchos ingenieros como el verdadero nacimiento de la fibra óptica, el horno del infierno. Llegamos al momento más impresionante de todo el proceso, cuando el cilindro de vidrio preforma se enfrenta al fuego. Aquí comienza un espectáculo silencioso pero cargado de tensión. El cilindro se coloca en un horno vertical que alcanza temperaturas superiores a los 2000 grados centígrados. Es tan extremo que, si pudieras acercarte, sentirías el calor abrasador a varios metros de distancia. Este horno no es cualquier maquinaria industrial, es un monstruo de precisión diseñado para transformar el vidrio sólido en un hilo de luz. El preforma se suspende verticalmente y su punta empieza a calentarse poco a poco. El vidrio, al alcanzar estas temperaturas, se vuelve casi líquido, una especie de lava incandescente que comienza a gotear lentamente. Pero este goteo no se desperdicia, se estira de forma controlada, creando la primera hebra de fibra óptica. Es como presenciar el nacimiento de algo vivo, un hilo transparente que parece insignificante, pero que contiene el poder de conectar al planeta entero. Aquí es donde la ingeniería juega un papel crucial. No basta con derretir el vidrio, hay que controlar cada detalle. La velocidad con la que la fibra se estira, la temperatura exacta en cada milímetro, la forma en que la gravedad ayuda a moldearla, todo debe estar regulado al segundo. Un error de apenas una fracción de grado podría arruinar kilómetros enteros de fibra. Imagina la presión de los técnicos que vigilan cada movimiento. Una mínima falla y todo el material producido hasta ese instante se pierde. Lo curioso es que mientras el vidrio parece tan frágil en la vida cotidiana, aquí se convierte en un material noble y flexible. A medida que desciende del horno, la hebra se estira más y más, alcanzando grosores increíblemente finos, invisibles al ojo humano. Es un proceso hipnótico. Ver cómo de un bloque pesado y rígido surge un hilo que parece etéreo. ¿No es sorprendente que algo tan sólido pueda transformarse en un hilo tan delicado, pero a la vez tan fuerte? En este punto, se activa un sistema de monitoreo láser que mide el grosor de la fibra en tiempo real. Cada micra cuenta. Si la fibra se engrosa o se adelgaza demasiado, la luz no podrá viajar correctamente dentro de ella. Estos sensores corrigen automáticamente la velocidad del estirado para mantener una uniformidad perfecta. Es casi como ver a un cirujano trabajando en plena operación, pero a escala industrial. Y aquí quiero lanzarte una pregunta para que reflexiones. ¿Qué pasaría si en este momento, justo cuando la fibra nace del horno, la línea de producción se rompiera? La respuesta es dura. Habría que empezar de cero y todo el material trabajado hasta ese instante se perdería. Por eso este paso es considerado uno de los más críticos de la fábrica. Lo que ocurre dentro de este horno es tan secreto y delicado que muchas compañías ni siquiera permiten grabar imágenes del proceso. No quieren que sus técnicas de control de temperatura o de estirado sean copiadas. Así de valiosa es la tecnología que está detrás de un simple hilo de luz. Piensa en esto. Cada vez que enciendes tu computadora y entras a Internet, probablemente la señal que recibes pasó primero por un horno como este, en alguna parte del mundo, y mientras observamos cómo el vidrio incandescente desciende lentamente, nos quedamos con una pregunta abierta.
¿Cómo logran que un hilo tan fino, más frágil que un cabello, se estire a velocidades de vértigo sin romperse? La respuesta está en el siguiente paso del proceso, donde la fibra entra en una danza de precisión milimétrica que desafía toda lógica. El estirado a velocidad de vértigo. Cuando la fibra óptica comienza a descender del horno, sucede algo que parece desafiar las leyes de la física. El hilo, tan fino que apenas puede percibirse, empieza a estirarse a velocidades que superan los 20 metros por segundo. Es como si un cabello humano fuera estirado sin romperse, multiplicado una y otra vez, hasta alcanzar kilómetros de longitud. El estirado no es lento ni pausado, es un proceso continuo, rápido, preciso y absolutamente hipnótico de observar. El secreto está en la maquinaria industrial que controla este baile de precisión. Motores de alta tecnología, sensores y sistemas automáticos trabajan al unísono para guiar el hilo descendente. En el instante en que la hebra toca el aire fuera del horno, comienza una carrera contrarreloj. La fibra debe enfriarse a la temperatura justa para solidificarse, pero sin quebrarse. Imagina que es como caminar por una cuerda floja en un rascacielos. Un pequeño desequilibrio y todo se derrumba. Mientras la fibra desciende, un haz de láser se proyecta de manera constante sobre ella. Este láser mide su grosor con una precisión de micras, una precisión tan extrema que podría detectar una diferencia menor a una 100.000ª parte de un milímetro. Si en algún momento la fibra se engrosa o se adelgaza, los sistemas de control ajustan automáticamente la velocidad del estirado. Este monitoreo en tiempo real es vital porque si la fibra sale con un grosor incorrecto, la luz no podrá viajar por ella de forma eficiente y toda la producción se arruinaría. Lo fascinante es que este proceso no puede detenerse, no existe el botón de pausa, la línea de producción debe continuar de manera ininterrumpida porque si la fibra se rompe, todo el lote queda inutilizado. Por eso, en las fábricas de fibra óptica, los técnicos trabajan en constante tensión, vigilando cada parámetro de la maquinaria industrial. Es una labor de altísima precisión, donde el más mínimo error puede costar millones de dólares en pérdidas. Aquí quiero hacerte una pregunta para que me respondas en los comentarios. ¿Te imaginas trabajar en un lugar donde un error de un segundo puede arruinar kilómetros enteros de material? Este proceso de estirado tiene un elemento casi poético. El bloque rígido y pesado de la preforma, que parecía inmóvil e inútil, se transforma en un hilo flexible que flota hacia abajo con una delicadeza casi irreal. Si pudieras verlo de cerca, parecería que un hilo de luz está descendiendo del cielo, y en cierto modo es así. Ese hilo llevará en su interior la luz que transmitirá las voces, los mensajes y los secretos de millones de personas. Pero aquí surge una pregunta intrigante. ¿Cómo puede resistir tanta tensión un hilo tan delgado? La respuesta está en la composición del vidrio ultrapuro y en el recubrimiento protector que pronto recibirá. La fibra, aunque parezca frágil, es sorprendentemente resistente a la tensión y a la flexión siempre y cuando el proceso de estirado se ejecute a la perfección. Y ese es el gran desafío, mantener una línea perfecta durante horas y horas de producción. Mientras tanto, los carretes gigantes esperan más abajo, listos para recibir kilómetros continuos de este hilo transparente. El silencio de la fábrica contrasta con la velocidad a la que la fibra se forma, y aquí te dejo otra duda abierta para mantener la intriga. Si la fibra ya puede guiar la luz después del estirado, ¿por qué necesita aún más recubrimientos y capas de protección antes de salir al mundo? Esa es la siguiente etapa del proceso donde descubriremos cómo se convierte en un guerrero invisible capaz de resistir el paso del tiempo, la humedad, el polvo y hasta los ataques del océano profundo. El recubrimiento protector, armadura invisible. Hasta este momento la fibra óptica es apenas un hilo de vidrio ultrapuro, un hilo que, aunque ya puede transportar la luz, sigue siendo extremadamente frágil. Si intentaras doblarlo con tus dedos, lo más probable es que se partiera al instante. Por eso, antes de que pueda viajar kilómetros dentro de carretes o soportar la dureza del mundo real, debe recibir una protección especial, una armadura invisible que lo vuelve resistente. Aquí empieza una etapa que, aunque no lo parezca, es tan importante como el propio estirado. En la línea de producción apenas la fibra sale del horno y pasa por los láseres que verifican su grosor, inmediatamente entra a una sección donde se le aplica un recubrimiento acrílico líquido. Este recubrimiento actúa como una primera piel que cubre por completo al vidrio. Lo fascinante es que este recubrimiento no tarda horas en secar la fibra, atraviesa cámaras de luz ultravioleta que solidifican la capa en cuestión de milésimas de segundo. En un abrir y cerrar de ojos, el vidrio desnudo se transforma en una fibra recubierta, flexible y resistente. El proceso es tan rápido que resulta difícil de imaginar. A medida que la fibra desciende a velocidades de vértigo, la máquina aplica una capa uniforme, sin burbujas, sin imperfecciones, sin interrupciones, porque
Incluso el más pequeño defecto en el recubrimiento podría convertirse en un punto débil que con el tiempo rompería la fibra. Y aquí está el misterio. ¿Cómo logran cubrir algo tan fino y tan rápido sin cometer errores? La respuesta está en un sistema de control automatizado que regula la viscosidad del recubrimiento, la intensidad de las lámparas ultravioleta y la velocidad exacta de la línea de producción. Todo funciona como un reloj. Lo que muchos no saben es que este recubrimiento tiene dos funciones principales. La primera es obvia: proteger el vidrio del polvo, la humedad y los golpes. Pero la segunda es aún más importante: evitar que la luz, al viajar dentro del núcleo de la fibra, se disperse. Sin el recubrimiento, los rayos luminosos podrían escapar por microcurvaturas y la señal perdería potencia. Es decir, esta capa no solo protege físicamente la fibra, también asegura que la información viaje sin interrupciones a lo largo de kilómetros. Imagina por un momento que esta capa no existiera. La fibra, tan delicada como un cabello de cristal, se rompería en los carretes antes siquiera de salir de la fábrica. O peor aún, podrías tener kilómetros de cable instalados bajo el mar y que con el tiempo el contacto con la humedad lo destruyera por completo. Aquí es donde la ciencia se convierte en una especie de blindaje invisible que asegura la supervivencia del Internet global. Quiero dejarte una pregunta en este punto. ¿Sabías que la fibra que llega a tu casa o a tu celular ya viaja protegida desde el mismo instante en que nace dentro de la fábrica? Mucha gente piensa que el recubrimiento se añade mucho después, pero la verdad es que sin esta capa inicial sería imposible manejarla sin romperla. Déjame tu opinión en los comentarios porque este es uno de los detalles más sorprendentes de todo el proceso de fabricación. Y lo más impresionante es que este recubrimiento es apenas la primera armadura. Más adelante, la fibra será reforzada con múltiples capas adicionales hasta convertirse en un cable robusto, capaz de soportar incluso los ataques del océano profundo. Pero antes de llegar a eso, la fibra debe enfrentarse a una prueba aún más exigente: el control de calidad, un túnel donde se decide si la fibra óptica es digna de formar parte del Internet global o si será descartada para siempre. El túnel de pruebas de calidad. Una vez que la fibra óptica ha recibido su primera armadura invisible, comienza un camino decisivo: el control de calidad. Aquí se determina si esa fibra podrá convertirse en parte del Internet global o si terminará descartada. Este paso es tan crítico que podríamos compararlo con un examen de vida o muerte para cada hilo fabricado. Si no lo supera, simplemente no puede ser utilizado. La fibra atraviesa un túnel largo y silencioso donde comienza a enfrentarse a pruebas diseñadas para simular las condiciones más extremas. Lo primero que se analiza es la pureza del núcleo. Rayos láser recorren la fibra de un extremo a otro, verificando que la luz viaje sin pérdidas significativas. Si existe alguna burbuja de aire, una impureza microscópica o un defecto en el recubrimiento, la luz lo delata de inmediato. Y no hay segundas oportunidades, ese tramo se corta y se desecha. Después vienen las pruebas de tensión. La fibra es sometida a fuerzas de estiramiento para comprobar cuánto puede soportar sin romperse. Aunque parezca increíble, un hilo tan delgado puede resistir varios cientos de gramos de presión sin quebrarse gracias a su recubrimiento protector. Esta prueba es vital porque en el mundo real la fibra será enrollada en bobinas gigantes, jalada por máquinas y doblada durante la instalación. Si no soporta estas tensiones en la fábrica, jamás resistirá el trabajo en el campo. También se realizan pruebas de flexibilidad. La fibra se curva en diferentes ángulos para comprobar que la luz siga viajando sin pérdidas. Imagina que un rayo de luz atraviesa un túnel que de pronto se dobla. Si el recubrimiento y el núcleo están perfectamente fabricados, el rayo seguirá su camino intacto, pero si existe un defecto, la luz escapará y con ella la señal. Lo más impresionante es que todo este proceso ocurre de manera continua, mientras kilómetros y kilómetros de fibra avanzan sin detenerse. Máquinas robotizadas, cámaras de alta resolución y sistemas computarizados registran cada milímetro producido. Los operarios humanos apenas intervienen, más allá de vigilar los paneles y reaccionar en caso de alarma. Es un espectáculo de precisión industrial donde la tecnología decide el destino de cada hilo. Aquí quiero lanzarte una pregunta para que respondas en los comentarios. ¿Te imaginas que la videollamada que haces con un familiar en otro país depende de que un hilo de vidrio haya superado estas pruebas en una fábrica a miles de kilómetros de distancia? La conexión que sostienes en tus manos está ligada a exámenes invisibles que ocurrieron mucho antes de que el cable llegara a tu hogar. Y hay un dato aún más intrigante. Se estima que menos del 2% de la fibra fabricada en una línea puede presentar defectos. Ese margen, aunque parece pequeño, puede significar cientos de metros de fibra descartada cada día. Es un sacrificio necesario para garantizar que lo que llega al mundo sea absolutamente confiable. Porque aquí no hay espacio para errores. Si un cable submarino falla después de ser instalado, repararlo puede costar millones de dólares y tardar meses en resolverse. El túnel de pruebas de calidad es en esencia la frontera entre el fracaso y el éxito.
De aquí en adelante solo sobrevive la fibra perfecta, aquella que será enrollada en enormes carretes y enviadas a la siguiente etapa. Y aquí te dejo un misterio abierto para mantener la intriga. ¿Qué ocurre cuando esos kilómetros de fibra ya aprobados son enrollados en carretes gigantes? ¿Cómo se almacena tanta delicadeza sin dañarla? Esa es la siguiente parada en nuestro recorrido por el proceso de fabricación de la fibra óptica. El bobinado, kilómetros enrollados en un solo carrete. Cuando la fibra ha superado las durísimas pruebas de calidad, llega el momento de un proceso que parece simple, pero que en realidad requiere una precisión milimétrica, el bobinado. Imagina por un instante que acabas de fabricar un hilo de vidrio ultra fino que puede romperse con la más mínima fricción. Ahora imagina que debes almacenar no unos pocos metros, ¿no? Sino decenas o incluso cientos de kilómetros de ese hilo continuo. ¿Cómo lo haces sin dañarlo? Esa es la tarea que enfrenta la fábrica en este punto. El bobinado consiste en enrollar la fibra óptica en enormes carretes metálicos similares a las bobinas que ves en los cables eléctricos, pero a una escala mucho mayor. Cada carrete puede contener kilómetros de fibra perfectamente ordenados en capas que se superponen con una exactitud asombrosa. No hay espacio para errores porque si la fibra se enrolla demasiado apretada podría romperse y si se enrolla demasiado floja podría enredarse y volverse inutilizable. Para lograrlo, se utilizan máquinas de bobinado controladas por computadora. Estos equipos guían la fibra con brazos robóticos que mueven el hilo de un lado a otro, asegurándose de que cada vuelta quede en el lugar exacto. Todo ocurre en silencio mientras los carretes giran lentamente y la fibra se acomoda como si se tratara de una coreografía mecánica. Es un espectáculo que demuestra hasta dónde llega la precisión de la ingeniería industrial. Aquí ocurre algo fascinante. Aunque la fibra ya tiene un recubrimiento protector, sigue siendo increíblemente delicada. Por eso, el ambiente de bobinado está controlado en temperatura y humedad, evitando que el material se expanda o se contraiga de manera inesperada. Incluso la electricidad estática puede ser peligrosa en esta etapa, así que los operarios utilizan ropa especial y las máquinas están conectadas a sistemas de descarga que eliminan cualquier chispa accidental. Lo que resulta aún más sorprendente es la escala del almacenamiento. Un solo carrete puede contener suficiente fibra para conectar varias ciudades entre sí, y sin embargo, cuando lo observas desde afuera, lo que ves es solo una bobina metálica girando lentamente. ¿No es increíble pensar que, bajo esa apariencia tan sencilla, se esconde la autopista invisible de la información? En este punto quiero que me respondas en los comentarios. ¿Te imaginabas que el Internet que usas a diario puede estar viajando ahora mismo por un hilo que fue cuidadosamente enrollado en una fábrica esperando a ser desplegado en algún rincón del mundo? Lo curioso es que el bobinado no es el final, sino una etapa intermedia. Desde aquí, los carretes son enviados a diferentes plantas donde la fibra se convertirá en cables más robustos. Allí recibirá nuevas capas de protección como polímeros, recubrimientos metálicos e incluso blindajes de acero, hasta transformarse en un cable capaz de resistir los desafíos del mar, la tierra y el tiempo. Pero antes de que ese cable llegue al océano o a una calle de tu ciudad, hay un paso clave: el armado de la fibra, en configuraciones específicas que varían según si será usada en redes terrestres, submarinas o de alta capacidad. Y aquí surge la gran pregunta que nos deja en suspenso: ¿cómo logran que un hilo de vidrio tan fino pueda sobrevivir bajo kilómetros de agua salada soportando la presión del océano y hasta los mordiscos de tiburones? La respuesta nos espera en la siguiente etapa del proceso: el armado del cable submarino y terrestre. Una vez que la fibra óptica ha sido enrollada en carretes gigantes, comienza una de las fases más impresionantes y desconocidas de todo el proceso: el armado del cable final. Aquí es donde los delicados hilos de vidrio se transforman en auténticas armaduras tecnológicas capaces de sobrevivir a entornos que parecerían imposibles, porque la fibra óptica, tal como sale de la fábrica, nunca podría ser instalada directamente en el mundo exterior. Necesita convertirse en un cable mucho más fuerte, resistente y protegido. El proceso comienza con la agrupación de varias fibras ópticas, dependiendo de su uso. Un cable puede contener desde unas pocas fibras hasta varios cientos, cada una capaz de transmitir miles de millones de bits de información por segundo. Estas fibras se colocan en el centro del cable, ordenadas y alineadas con precisión quirúrgica. Y aquí ocurre algo curioso: aunque cada hilo es más delgado que un cabello, juntos forman el núcleo del sistema nervioso del planeta. Una vez agrupadas, las fibras reciben capas de protección adicionales. Primero, un recubrimiento plástico flexible que les da cuerpo y las mantiene ordenadas. Luego, una capa de polímero más rígido que actúa como barrera contra la humedad. Después se añade una armadura de hilos de acero trenzados que refuerza todo el conjunto, protegiéndolo de los golpes, la presión y las tensiones mecánicas. En algunos casos se incluyen también capas de cobre que permiten transmitir energía eléctrica para alimentar los repetidores submarinos, dispositivos que reactivan la señal cada cierto tramo bajo el océano. En los cables submarinos, la protección es aún más extrema.
no solo deben soportar la presión aplastante de las profundidades capaz de destruir estructuras metálicas, sino también un enemigo inesperado, los tiburones. Sí, has escuchado bien. Desde hace décadas, ingenieros han documentado mordidas de tiburones en cables submarinos. Se cree que estos animales son atraídos por los campos electromagnéticos generados alrededor de los cables. Para defenderlos, se añade una capa especial de materiales resistentes que evita que los dientes más afilados puedan dañarlos. Lo más impactante es el grosor final de estos cables. Aunque en su interior llevan fibras tan frágiles como un cabello, el resultado final puede tener el grosor de una manguera de jardín, e incluso más, dependiendo de la profundidad o del terreno donde serán instalados. Y aquí surge una paradoja fascinante. El cable que sostiene el Internet global, el mismo que conecta continentes enteros, es lo suficientemente delgado como para que una persona pueda cargarlo en sus manos, pero lo bastante fuerte como para sobrevivir décadas bajo el mar. En este punto quiero lanzarte una pregunta para que respondas en los comentarios. ¿Te imaginabas que gran parte de Internet viaja a través de cables que recorren el fondo del océano, invisibles para la mayoría de las personas, pero vitales para la comunicación mundial? Lo interesante es que no todos los cables se fabrican igual. Los cables terrestres, diseñados para enterrarse en calles y carreteras, tienen un blindaje distinto, se cubren con plásticos especiales resistentes al calor, a la humedad y a la presión del suelo. Además, incluyen sistemas de marcado que permiten a las empresas identificar el cable en caso de reparaciones. Sin estas protecciones sería imposible mantener la estabilidad de una red que hoy sostiene desde simples búsquedas en Internet hasta operaciones bancarias globales. Y aquí surge el gran misterio que nos deja con intriga. ¿Cómo logran instalar estos cables que cruzan continentes y océanos enteros? ¿Qué tipo de maquinaria se necesita para colocar sin interrupciones miles de kilómetros de fibra óptica bajo tierra o en lo más profundo del mar? Esa es la siguiente etapa del viaje, y lo que descubrirás te hará mirar el Internet de una forma totalmente diferente. La instalación, barcos y excavadoras. Una vez que el cable óptico ha sido armado y reforzado con múltiples capas de protección, llega el momento más desafiante de todo el proceso: instalarlo en el mundo real. Aquí la fábrica se queda atrás y entra en acción una maquinaria colosal que pocos han visto de cerca, porque no basta con fabricar el cable, hay que llevarlo hasta los lugares más remotos, enterrarlo bajo ciudades enteras y desplegarlo a lo largo de millas de kilómetros de océano, y en este punto el Internet se vuelve una hazaña de ingeniería global. Para los cables terrestres, la instalación comienza con excavadoras que abren zanjas en calles, carreteras y campos. Dentro de estas zanjas el cable es cuidadosamente tendido y luego cubierto con tierra, asfalto o concreto. A veces también se coloca dentro de tuberías plásticas que lo protegen de la humedad y de posibles accidentes con otras obras públicas. El proceso parece rutinario, pero detrás hay un detalle clave. Cada metro debe estar registrado y monitoreado porque un corte accidental podría dejar a una ciudad entera sin internet. Sin embargo, el verdadero espectáculo ocurre en el mar. Allí entran en juego barcos especializados conocidos como cable ships. Estos barcos son auténticas fábricas flotantes capaces de transportar miles de kilómetros de cable en gigantescos compartimentos. Entonces el cable se va soltando poco a poco mientras el barco avanza, hundiéndose suavemente hasta el fondo del océano. Para que todo funcione, se planifican rutas exactas con años de anticipación, evitando zonas sísmicas, montañas submarinas o corrientes peligrosas. Es un proceso tan delicado que incluso intervienen satélites y mapas de alta resolución para calcular el trayecto ideal. El cable no siempre se deja simplemente caer al fondo. En zonas costeras o de poca profundidad se utilizan robots submarinos llamados ploughs o arados marinos. Estos equipos abren surcos en el lecho marino, entierran el cable a varios metros de profundidad y luego lo cubren de nuevo, asegurando que quede protegido de anclas, redes de pesca o movimientos naturales del océano. Es un trabajo lento, paciente y costoso, pero absolutamente vital para la seguridad de las comunicaciones globales. Lo más sorprendente es la escala del desafío. Instalar un solo cable transoceánico puede tomar meses y requerir la coordinación de múltiples países. Cada tramo del cable, cada repetidor submarino, cada conexión en tierra está diseñado para soportar décadas de uso sin interrupción. Y aún así, existen casos documentados donde un solo accidente, un barco arrastrando su ancla o un terremoto submarino, ha dejado incomunicadas regiones enteras durante días. ¿Te imaginas despertar un día y descubrir que tu país quedó desconectado del resto del mundo por un corte en el fondo del océano? En este punto quiero que me respondas en los comentarios. ¿Sabías que la mayor parte del Internet que usamos depende de estos barcos y excavadoras trabajando en silencio bajo nuestras calles y en los rincones más profundos del mar? La próxima vez que envíes un mensaje, piensa que ese texto viaja por un cable que quizás fue instalado décadas atrás en una operación secreta y monumental. Y aquí surge el siguiente bucle de curiosidad. Si ya hemos visto cómo se fabrica la fibra, cómo se protege y cómo se instala bajo tierra y mar, ¿qué le depara el futuro a esta tecnología?
¿Será la fibra óptica el límite de la velocidad o apenas estamos viendo el inicio de algo aún más revolucionario? Esa es la pregunta que nos llevará al próximo punto de nuestro recorrido. El futuro de la fibra óptica. Hasta ahora hemos recorrido el viaje de la fibra óptica desde su nacimiento en un cilindro de vidrio hasta su instalación en los rincones más profundos del planeta. Pero lo más emocionante no está en el pasado ni en el presente, sino en lo que viene. El futuro de la fibra óptica promete llevarnos a velocidades que hoy ni siquiera podemos imaginar. Y aquí surge la gran pregunta: ¿hemos alcanzado ya el límite de lo posible o apenas estamos rascando la superficie de lo que esta tecnología puede lograr? Hoy en día, la fibra óptica convencional ya permite transmitir datos a una velocidad cercana a la de la luz. Sin embargo, los científicos y las grandes compañías tecnológicas están trabajando en nuevas generaciones de fibras con capacidades aún más sorprendentes. Una de las innovaciones más prometedoras son las fibras de múltiples núcleos. A diferencia de las fibras actuales, que tienen un único canal para la luz, estas nuevas fibras pueden llevar varios haces de luz de manera simultánea, multiplicando la cantidad de información que se transmite sin necesidad de instalar más cables. Imagina un solo hilo de vidrio transportando no una, sino decenas de autopistas de datos paralelas. Otra innovación revolucionaria es la fibra hueca. En lugar de tener un núcleo sólido de vidrio, esta fibra contiene un canal vacío en su interior. La luz, en vez de rebotar dentro del vidrio, viaja por el aire o incluso por el vacío, reduciendo la fricción y aumentando la velocidad de transmisión. Algunos experimentos ya han demostrado que estas fibras huecas pueden superar en rendimiento a las fibras tradicionales, abriendo la puerta a un Internet aún más rápido y estable. Pero no todo son mejoras físicas. El futuro también apunta hacia la integración de tecnologías cuánticas con la fibra óptica. Investigadores de todo el mundo están experimentando con la transmisión de información cuántica que podría permitir comunicaciones imposibles de interceptar o hackear. Esta unión entre la fibra óptica y la mecánica cuántica podría cambiar por completo la forma en que entendemos la seguridad digital. ¿Te imaginas un Internet donde cada mensaje fuera absolutamente imposible de espiar? Ese es uno de los grandes sueños que ya se están construyendo sobre estos hilos de luz. Lo más impactante es que, aunque hoy pensamos en la fibra como el estándar máximo de velocidad, quizás en unas décadas sea vista como una tecnología antigua, superada por avances aún más extraños y futuristas. La gran incógnita es: ¿qué vendrá después? ¿Satélites láser que envíen información directamente entre planetas? ¿Sistemas de transmisión que usen el entrelazamiento cuántico para enviar datos instantáneamente sin importar la distancia? Nadie lo sabe con certeza, pero todo lo que venga tendrá como base el mismo principio: la luz como portadora de la información humana. En este punto quiero lanzarte una pregunta para que me respondas en los comentarios. ¿Crees que la fibra óptica será superada pronto por otra tecnología? ¿O piensas que seguirá siendo la columna vertebral del Internet durante muchas décadas más? Tu opinión es valiosa porque este debate está ocurriendo ahora mismo entre científicos, ingenieros y gobiernos de todo el mundo. Y mientras pensamos en el futuro, no podemos olvidar algo esencial. La fibra óptica ya no es solo un invento humano, es una red invisible que conecta nuestras vidas. Está en el suelo bajo tus pies, en el fondo del océano y en cada rincón donde el Internet llega. Y sin embargo, sigue siendo invisible para la mayoría de las personas, como si fuera un secreto guardado en silencio. Ese secreto se vuelve aún más intrigante cuando pensamos en los cables ocultos bajo el mar, que sostienen más del 99% de la comunicación global. Y ese será nuestro próximo punto de exploración: el cable secreto bajo los océanos. Cuando escuchamos hablar de Internet, muchas personas piensan automáticamente en satélites orbitando el planeta, enviando y recibiendo señales desde el espacio. Pero la verdad es muy distinta y para muchos, impactante. Más del 99% del tráfico mundial de datos no viaja por el cielo, sino por el mar. Ocultos en las profundidades de los océanos existen miles de kilómetros de cables submarinos de fibra óptica que conectan continentes enteros. Son los verdaderos pilares invisibles de la comunicación global, los auténticos cables secretos que sostienen el Internet del mundo. Estos cables recorren rutas tan largas que, sumados, podrían dar varias vueltas alrededor de la Tierra. Cada uno de ellos comienza en estaciones costeras donde la fibra óptica se conecta a la red terrestre y desde allí se interna en el océano, desplegada cuidadosamente por barcos especializados. A simple vista parecen simples mangueras negras hundiéndose en el mar, pero en realidad son arterias digitales que transportan voces, imágenes, secretos y transacciones en cuestión de milisegundos. Lo más sorprendente es lo vulnerable que resulta este sistema. Aunque cada cable está protegido por capas de acero, polímeros y blindajes especiales, un simple accidente puede provocar un apagón de Internet a gran escala. Se han registrado casos de barcos que al arrastrar sus anclas han cortado cables en el fondo marino, dejando a países enteros sin conexión durante horas o incluso días.
También se han documentado fallas por terremotos submarinos y deslizamientos de tierra en las profundidades del océano. Y aquí surge un detalle aún más misterioso. Muchos de estos cables no están señalizados en los mapas públicos, no porque sea imposible encontrarlos, sino porque se consideran infraestructuras críticas de seguridad nacional. Al fin y al cabo, quien controle o interrumpa estos cables controla el flujo de información global. ¿Te imaginas el poder que representa tener acceso al sistema nervioso del planeta? Para dimensionar su importancia basta un ejemplo. Una sola transacción bancaria internacional desde tu país hacia otro continente puede viajar millas de kilómetros por el fondo del océano en un parpadeo, atravesando uno de estos cables invisibles. No lo vemos, no lo sentimos, pero ocurre cada segundo, millones de veces al día. Es un milagro tecnológico escondido en el silencio del mar. Quiero lanzarte una pregunta para que me la respondas en los comentarios. ¿Sabías que tu conexión a Internet depende mucho más de los cables que cruzan los océanos que de los satélites en el espacio? Mucha gente cree lo contrario, pero la realidad es que sin estos cables, el Internet global colapsaría en cuestión de minutos. Lo más intrigante es que cada nuevo cable que se tiende es un proyecto gigantesco que involucra a gobiernos, corporaciones tecnológicas y hasta acuerdos internacionales secretos. No cualquiera puede decidir dónde colocar un cable submarino porque cada trayecto es una cuestión estratégica de poder. Y aquí aparece una pregunta que nos abre otro bucle de curiosidad. ¿Qué pasaría si mañana uno de estos cables fuera saboteado deliberadamente? ¿Hasta qué punto nuestra dependencia de esta infraestructura invisible nos vuelve vulnerables como sociedad? Esa es la paradoja que nos deja pensando. El Internet, símbolo de modernidad y progreso, en realidad descansa sobre un sistema físico y frágil escondido en las profundidades del mar. Un sistema que, aunque casi nadie ve, sostiene el peso de nuestras vidas digitales y mientras reflexionamos sobre esta verdad nos acercamos al final de este viaje, una reflexión final que te hará mirar tu conexión a Internet con otros ojos. Hemos recorrido un camino fascinante, desde un simple cilindro de vidrio ultrapuro hasta las entrañas más profundas del océano. Hemos visto hornos capaces de derretir el cuarzo a más de 2000 grados, máquinas que estiran un hilo más delgado que un cabello a velocidades de vértigo, recubrimientos invisibles que actúan como escudos, túneles de control de calidad donde se decide el destino de kilómetros de material y carretes gigantes que almacenan las arterias invisibles del planeta. Y todo eso solo para que un mensaje de WhatsApp, un video en YouTube o una llamada a un ser querido viajen en cuestión de segundos. Lo impactante es darnos cuenta de que cada acción digital que realizamos descansa sobre un sistema físico tan complejo como frágil. No pensamos en ello cuando navegamos en Internet, pero cada búsqueda, cada clic y cada conversación depende de un hilo de vidrio invisible que recorre ciudades, atraviesa montañas, se hunde en el mar y conecta continentes. Es casi poético. El mundo entero está unido por rayos de luz que viajan atrapados en tubos de vidrio. Y aquí quiero hacerte una pregunta directa. ¿Alguna vez habías pensado que tu vida cotidiana depende de un proceso tan delicado y tan escondido? Comenta lo que más te sorprendió de este recorrido, porque estoy seguro de que descubrir cómo funciona la fibra óptica cambia la forma en que entendemos el Internet. Lo más intrigante es que, aunque hoy la fibra óptica es la reina indiscutible de las telecomunicaciones, el futuro todavía guarda secretos que apenas comenzamos a vislumbrar. Nuevas fibras huecas, sistemas de múltiples núcleos, tecnologías cuánticas. Todo apunta a que la velocidad, la seguridad y la capacidad seguirán creciendo, pero aquí surge la gran incógnita. ¿Será suficiente para el futuro que estamos construyendo? ¿Un futuro donde millones de dispositivos estarán conectados al mismo tiempo, desde autos autónomos hasta inteligencias artificiales? Lo cierto es que detrás de cada avance tecnológico sigue existiendo un misterio que nos recuerda nuestra vulnerabilidad. Un corte accidental, un desastre natural o incluso un acto deliberado pueden silenciar en segundos esa red que parece invencible. Y entonces entendemos que el Internet, más que un milagro, es un sistema humano que necesita ser cuidado, protegido y constantemente renovado. La próxima vez que abras tu navegador, detente un instante. Imagina que tu clic viaja en forma de destellos de luz, atrapados en un hilo más fino que un cabello, cruzando océanos en silencio, atravesando ciudades bajo tus pies y devolviéndote una respuesta en menos tiempo del que tarda un parpadeo. Ese es el poder oculto de la fibra óptica, un cable secreto que sostiene el mundo moderno sin que la mayoría de nosotros siquiera lo sepa. Y aquí te dejo un último bucle de curiosidad antes de cerrar. Si el Internet es tan dependiente de la fibra óptica, ¿qué pasará el día que descubramos una tecnología capaz de transmitir información sin necesidad de cables, sin límites de distancia, sin vulnerabilidad? ¿Será ese el verdadero salto hacia el futuro? ¿O por el contrario, descubriremos que la luz seguirá siendo el lenguaje eterno de la humanidad? Hemos llegado al final de este recorrido por uno de los secretos mejor guardados de la humanidad: cómo se fabrica la fibra óptica, el cable invisible que sostiene al Internet mundial y que nos conecta en tiempo real como si la distancia no existiera.
Desde el horno que derrite el vidrio hasta los barcos que hunden cables en los océanos, cada paso de este proceso nos recuerda que el mundo digital no es tan etéreo como creemos, es físico, frágil y al mismo tiempo asombrosamente poderoso. Ahora que conoces la historia oculta detrás de la fibra óptica, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué fue lo que más te sorprendió? ¿El hecho de que un hilo más delgado que un cabello transporte información a la velocidad de la luz? ¿O descubrir que Internet depende casi por completo de cables escondidos bajo el mar? Déjame tu respuesta en los comentarios porque quiero leer lo que piensas y debatirlo contigo. Si este viaje por las fábricas, las máquinas y los misterios de la fibra óptica te impactó, imagina lo que tenemos preparado en los próximos videos. En este canal Cómo se fabrica, revelamos los secretos de los procesos industriales más impresionantes, abrimos las puertas de fábricas que pocas personas conocen y descubrimos cómo objetos cotidianos, desde los más simples hasta los más complejos, toman vida en líneas de producción ocultas. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo y activa la campana porque cada semana traemos nuevos recorridos por los lugares donde se construye el mundo moderno. Dale like a este video, si te sorprendió, compártelo con alguien que todavía crea que Internet depende solo de satélites y quédate con nosotros porque lo que viene será aún más impresionante. Y antes de irte, no te vayas sin dar el siguiente paso, mira este otro video que te estoy recomendando en pantalla, donde seguimos explorando cómo se fabrican los secretos más sorprendentes de la industria. Porque en este canal no solo hablamos de máquinas y procesos, hablamos de los hilos invisibles que sostienen nuestra vida diaria. Esto fue Cómo se fabrica y recuerda, lo que ves a tu alrededor tiene una historia oculta y aquí te la vamos a contar.